Bienvenido a nuestra clase de Info 3. Vamos a trabajar en este encuentro con el módulo 2, en el cual el objetivo es trabajar con el contenido del módulo sobre filtros. Esencialmente vamos a trabajar con filtro, concepto, la utilización, filtros de selección, ejemplos, los criterios. Generalmente en una base de datos tendremos que organizar la información y en algún momento hacer algún tipo de filtro más avanzado. Como objetivo nos proponemos en esta clase que ustedes como alumnos utilicen los filtros y puedan localizar información determinada o encontrar esa información que necesitan para hacer una selección de datos. En este caso, ¿qué es un filtro? Un filtro, o los filtros, se tratan de una herramienta que permite visualizar en una tabla aquellos contenidos de los registros que cumplan cierta condición. Es por ello será necesario que los clientes de una determinada localidad, por ejemplo, o por allí tener en cuenta buscar algún dato específico sobre alguna persona. Por ello, los filtros nos van a permitir realizar alguna selección de datos de una lista de valores de esa base de datos. La herramienta filtro nos será de gran ayuda cuando necesitemos ver un cierto subconjunto de registro. O bien supongamos que sea ver ciertos registros, pero ordenado según un criterio específico. Por ejemplo, supongamos que está viendo registros de alumnos y que por alguna razón especial desee ver solamente los alumnos que se encuentren en el primer año de nuestra formación profesional. En este caso, yo voy a hacer la selección solamente de esos datos de esos alumnos. Y para ello voy a hacer un filtro. Los filtros pueden ser, se puede filtrar temporariamente, también se puede reducir el enfoque para ver solo unos pocos registros de una sola vez, y también permite buscar registros que cumplan ciertos criterios. Un filtro cambia los datos que muestra la tabla en la vista de hoja de datos, sin cambiar el diseño de la tabla. Es decir, el diseño de la tabla va a seguir tal cual como yo lo diseñe, pero generalmente ese filtro les va a permitir a ustedes seleccionar lo que necesiten. A partir de este filtro que ustedes van a ir generando, Access, que es la base de datos o lo que vamos a trabajar en Access, y ya estamos haciendo, esta es la clase número 3, cuando se aplica un filtro se incluyen en la vista únicamente los registros que contienen los valores que se desee ver. El resto permanece oculto. Esto quiere decir que no es que se borra los datos, sino oculta para que yo saque una selección de datos. Eso los puedo copiar, esos datos, hasta puedo llevar a otra planilla. Hasta puedo compartir esos datos y llevarlos a Excel, por ejemplo. Por ejemplo, si acá en nuestra hoja, ustedes tendrán en la página número 3 del material de estudio de esta clase, nos habla de que, por ejemplo, podemos presentar esta información en Access y nos da la posibilidad de hacer diferentes tipos de filtro, ¿sí? Podemos hacer un filtro por fecha, por ejemplo, y ahí yo puedo dar algunas características, ¿sí? Es decir, los filtros se pueden trabajar por tipo de dato, ¿sí? Puedo filtrar, por ejemplo, una fecha del primer trimestre o del segundo trimestre o por mes, es decir, según lo que necesite. Lo que vamos a trabajar también, para lo cual podemos abrir, por ejemplo, alguna base de datos y ahí me voy a detener para ir analizando
una base de datos que vamos a trabajar aquí. En nuestra página número 3 ustedes podrán ver, por ejemplo, si yo quisiera analizar, por ejemplo, un tipo de filtro que tenga en cuenta, por ejemplo, las fechas, puedo hacer un filtro que solamente me tiren el año de nacimiento de las personas. También puedo hacer un filtro que me determine de que los apellidos que comiencen con una determinada letra. Puedo hacer un filtro sobre las edades o la cantidad de hijos que tiene una empresa, ciertos personales de una empresa. Es decir, todos estos filtros se realizan a través de esta base de datos. En alguna clase anterior ya han aprendido cómo trabajar con tabla, crear una tabla y demás. Lo que trabajaremos ahora es buscar esa información dentro de esa tabla. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es abrir una base de datos que ya ustedes lo tienen, para lo cual es importante que ustedes descarguen, ya les dejé en el campus, un material en un lugar donde ya están los archivos que no deben tipear, sino simplemente deben abrirlo. Van a abrir entonces, vamos a ir a, yo ya los tengo descargados, para lo cual es de suma importancia que ustedes tengan descargada el material. Vamos a abrir la base de datos alumnos. Descarguen este material, se encuentra en el campus, en el sector archivos. Van a abrir la base de datos alumnos y copian esta base de datos y peguen dentro de su carpeta. Yo ya los tengo guardados, pero vayan organizando la carpeta con todos los archivos. Entonces, van a pegar en una carpeta que tenga y coloquen. En este caso yo lo pegué en el mismo lugar, pero ya cambien de nombre. El original nunca usen, porque por ahí después tienen que volver a usar ese original, entonces es recomendable cambiar el nombre. En este caso yo voy a colocar el apellido y nombre. En este caso el apellido y nombre de ustedes, ¿correcto? Con esto nos sirve para identificar que yo voy a estar trabajando. Y puedo poner por ahora esta. Si por ahí voy a volver a rehacer, siempre tengo el original acá. Después borro este y puedo seguir trabajando. Entonces abro, en este caso, voy a abrir esta base de datos. Bien, cuando ustedes abran la base de datos, acá en la parte superior, les dice advertencia de seguridad. Se ha deshabilitado la parte del contenido. Entonces ustedes cliquean en opciones y le dan la opción habilitar contenido. Bien, con esto estaríamos empezando a trabajar con esta tabla. Vamos a, dice en el material, es importante que estamos en la página 5 de su material, del módulo de hoy. Bien, ubique el cursor, realice doble clic para abrir la tabla, dice. Entonces lo que vamos a hacer es doble clic aquí. Vamos a abrir una tabla con todos los datos, una tabla con muchos datos. Y bueno, en esa tabla lo que vamos a ir haciendo, trabajar con filtro. Bien, lo primero que vamos a hacer es trabajar con filtros. Vamos a cliquear acá, ¿sí? Y tengo la herramienta filtro. ¿Dónde voy a ir para obtener filtro? Ustedes tienen las fichas que se encuentran aquí arriba, ¿sí? Y acá tengo opciones como ser la de filtrar datos, ¿sí? Vamos a elegir la herramienta ordenar filtrar. En este caso la opción se encuentra aquí, que se llama filtro. En este caso yo puedo filtrar, por ejemplo, quiero filtrar únicamente datos en esta tabla. Puedo elegir que me filtre solamente un determinado código, si quisiera, o también puedo hacer algún tipo de filtro en especial por aquí. ¿Está? Bien. La cinta de opciones, recuerden que era esta herramienta, todo esto es la cinta de opción. A esto le llamamos fichas y a esto le llamábamos grupos. Esto ya los venimos trabajando en alguna otra informática anterior. Bien, los filtros, podemos tener diferentes tipos de filtros. En esta cinta tengo la opción de
elegir, ordenar, filtrar. También puedo ir acá en la flecha superior, acá en la esquinita, si ustedes miran, en cada uno de ellos tengo la opción de filtrar. Filtro, filtro de texto, ¿sí? Filtro, puedo filtrar. Entonces yo puedo filtrar por apellido, por carrera, por duración, ¿está? También puedo trabajar con algunos filtros. Por ejemplo, yo puedo decir fechas entre. Entonces yo puedo poner las fechas que estén entre. No sé, vamos a poner un determinado año, de 2010. Vamos a poner 01 barra 01 2010 y vamos a poner hasta el 15 del 02 2010. Ahí automáticamente, si le digo aceptar, me tira el filtro solamente de esos datos. Acá tengo 36 datos si hago de esa manera, pero también puedo eliminar este filtro, ¿sí? Dice quitar filtro y me va a aparecer y son 117. Bueno, seguimos trabajando con el material. En el material le da diferentes opciones. Estoy en la página 7. Las opciones de selección ya existían en versiones anteriores, y la opción que yo le estaba comentando, que puedo hacer diferentes tipos de filtros. Bien. Dice, observe que dentro, página número 8, observe que dentro de las opciones para texto no encontramos el criterio entre, aunque para los textos hay otras alternativas. En este caso vamos a ir, por ejemplo, aquí. Si yo estoy acá, filtro de texto, dice que no está la opción entre. En cambio, si yo digo, cuando tenga número, fecha, además, yo vengo acá, voy a filtro y tengo la opción entre. ¿Tá? ¿Qué más podemos? Yo puedo ordenar una base de datos, ¿sí? Tengan en cuenta que si yo quisiera ordenar alfabéticamente apellido y nombre, cliqueo aquí, le digo ordenar de la A a la Z y me ordena en forma ascendente desde acá. También podría ordenar en forma por la columna de apellido y nombre, o también podría ordenar por el código de la carrera. Es decir, esta es la forma de ir trabajando con Access. Bien. ¿Qué otra forma puedo determinar si algo tiene filtro? Si yo vengo acá y digo, quisiera solo los códigos 1, entonces yo puedo destildar esto y dejar solo marcado el código 1. Automáticamente ustedes van a ver que acá tiene un iconito y que me muestra que está filtrado. O si no, si por ahí entré a una base de datos y no encuentro los datos, tengo que controlar en esta barra aquí de abajo que diga filtrado. Eso quiere decir que el documento está filtrado y que por ahí hay información que nos está mostrando o no está mostrándose. Vengo aquí, elimino el filtro y me va a mostrar todo. Van a ver que acá ya no dice más filtrado. Bien, seguimos trabajando. Nosotros podemos hacer, estamos en la página 9, podemos hacer dos tipos de filtros, en este caso el filtro por selección o filtros avanzados. Los filtros de selección podemos seleccionar datos de cualquier parte de la tabla y ordenarlos al programa. En este caso, esta manera de filtrar los registros se deben mostrar, se denomina filtro por selección. Vamos a ir a un ejemplo. Lo que quiero es que vamos a elegir en nuestra base de datos la opción turno. Y quiero que me filtren, ¿sí? Ubique el mouse sobre filtrar en el caso turno y quiero que me filtren solamente los turnos tarde. Entonces yo puedo ir en nuestra base de datos, yo puedo ya seleccionar, ¿sí? Me da la opción igual a. En este caso, en mi base de datos que estoy trabajando aparece N o T. Entonces puedo decir que aparezcan solo los turnos tardes. Y ahí cuando le dé opción, me aparecen solo los turnos tarde. De igual manera, puedo hacer, en este caso, puedo mirar bien y siempre controlo. Si no está filtrado, vamos a dar la opción que no esté filtrado, tengo 117 registros. Cuando yo filtre solo turno tarde, aparece aquí debajo 52 registros.
Esto es una forma. Una vez que está filtrado, yo puedo ordenar de nuevo los datos y demás que necesite. Y ahí puedo venir aquí y ordenar, por ejemplo, solamente de la A. Entonces filtré por el turno tarde y también lo puedo ordenar. Bien, también podría optar por otras opciones, como por ejemplo, no es igual al turno tarde, o contiene o no contiene. Todas estas opciones son válidas a la hora del trabajo con filtro. Vamos a hacer otro tipo de filtro. ¿Sí? Página 11. Criterios que contiene y no contiene. Es otra opción, para lo cual vamos a eliminar nuestro filtro. Siempre eliminamos cuando voy a hacer un filtro nuevo. Bien, en esta parte lo que vamos a trabajar es filtros que contiene y no contiene. Simplemente cliqueo en la opción de filtro, voy a ir a filtro de texto y si le digo contiene. En este caso voy a colocar, por ejemplo, BA, que contiene las letras BA. Automáticamente me tira que contiene y me hace un filtro de 4 registros. Bien, a continuación también puedo hacer un filtro no contiene. ¿Sí? Entonces yo puedo optar, si yo dejé el filtro anterior y le digo no contiene, yo puedo poner que no contenga la palabra GU. Le doy a aceptar. Eliminó uno que tenía que empezaba con GU. Ahora, ¿qué sucedió acá? Yo ya tenía dos tipos de filtro. Entonces sería bueno siempre, recuerden, que deben eliminar el filtro anterior y ahí aplicar el filtro nuevo. No contiene, por ejemplo, GU. Enter. Acá tengo 111 que no tienen ese tipo de esas dos letras cuando empiezan. Siempre quito el filtro para empezar un filtro nuevo. Bien, nos pasamos y seguimos trabajando. Vamos a ver el tema de filtros personalizados. Los filtros personalizados tienen que ver, por ejemplo, si en el legajo yo quisiera trabajar, por ejemplo, con filtro de textos. O podría trabajar con filtros y es igual a, no es igual a, comienza por, no contiene. Entonces yo podría decir, bueno, voy a venir aquí, filtro de número, entonces es igual a. Cuando cliqueo en es igual a, yo puedo decir, bueno, quiero buscar un código que sea igual a 4. A ver, el legajo número 4. Y me tira que es fulano de tal. Elimino el filtro, vamos a decir, bueno, termina con, puedo también, a ver qué tengo por aquí, o puedo pedir entre los legajos entre 10 y 20. 10 que sea mayor que 10 y 20. Aceptar. Tengo esto y son estas las personas. Entonces son opciones de hacer filtro. Vamos a ver otras. Quito el filtro. ¿Sí? Entonces de esa manera yo voy a ir trabajando con los diferentes tipos de filtro. También puedo trabajar en la fecha. Por ejemplo, quiero, le que decía hoy, dentro de la fecha quiero fechas iguales a los que nacieron entre, puedo elegir entre una fecha determinada, o puedo elegir, bueno, quiero los que tienen, a ver si hay algunos que tengan los que nacieron después del 15 del 02 del 2010. Perfecto. O que ingresaron, perdón. Bueno, en este caso tengo 105 personas que ingresaron en esa opción. ¿Está? Bien, elimino esto. Y bueno, esta será la primera parte. Con esto cerramos lo que es el bloque número 1. Así que luego continuaremos con nuestra clase que tiene que ver con filtros.